Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de ponernos delante de tu palabra nuevamente, de poder mirar la Escritura, de poder analizar este texto precioso, Señor, y buscar también mirar a Cristo desde tu palabra, porque desde Génesis, Apocalipsis, Señor, todo se trata de Jesús. Señor, que el mensaje de hoy sirva para edificar nuestras vidas, sirva para fortalecer nuestra fe y traiga también aplicaciones para nuestro día a día como creyentes. Señor, enséñanos, danos la capacidad de estar atentos, danos la capacidad de tener un corazón humilde para recibir la buena semilla de tu palabra y danos, Señor, la capacidad de poder comprenderla y vivirla. Ayúdame, Señor, a exponer el mensaje con claridad para que todas las personas que están aquí presentes lo puedan entender. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, este es el último mensaje que voy a predicar ya dentro de Génesis 37, que habíamos dividido como en 3 partes, si no me equivoco, esta es la tercera. Y lo que estábamos viendo en Génesis 37 era el plan que hacían los hermanos para acabar con la vida de José. La semana pasada estuvimos viendo la traición de sus hermanos, el cómo llenos de odio y cómo llenos de aborrecimiento al verlo en la distancia que había sido enviado por su padre para buscar a sus hermanos, ellos entre sí tramaban contra él para matarlo. Y nosotros pudimos meditar y pensar en la importancia de guardarnos y cuidarnos de que el aborrecimiento no llegue también a nuestros corazones. Y hoy he querido titular este mensaje de una manera curiosa que tendrá sentido al final. Cuando lleguemos al final del mensaje entenderán el título, pero el mensaje se titula Un pecado lleva a otro pecado. Y hoy vamos a ver esa realidad. A veces pensamos, he pecado, ya está. Pero la realidad es que el pecado nos encierra de tal manera que usualmente cuando le damos brecha a ciertas cosas, acabamos cayendo en otras. Y eso lo vamos a ver hoy de una manera muy clara. Pero vamos a seguir con la historia de José, con la historia de la traición de sus hermanos. Y lo primero que vamos a ver es que ahora los hermanos van a decidir despojar a José de ese símbolo que le despertaba en ellos envidia, esa túnica que de una manera especial su padre le había hecho y se la había dado solo a él. En Génesis 37, versículos 21 al 24 dice, pero Rubén oyó esto y los libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Recuerden que los hermanos de José estaban tramando contra él y la idea principal que surge, la primera idea en la mente de sus hermanos era matarlo. Pero ahora interviene un hermano, en este caso es Rubén, y él intercede por José y dice, no le quitemos la vida. Rubén le dijo a los demás, no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de la mano de ellos y volverlo a su padre. Ahora vemos algo también interesante. ¿Cuál era la intención de Rubén? Porque inicialmente dice, no le matéis, no le pongáis la mano encima, no derramemos sangre, tiradlo en este pozo, en el desierto, pero no lo matéis. Claro, tú automáticamente piensas, si no me matas con tus manos y me tiras a un pozo en el desierto, yo creo que el destino va a ser el mismo, simplemente de una manera diferente. Quizá no derramaremos sangre, pero alguien que se cae en un pozo, nosotros sabemos que muchas personas a lo largo de los años han habido situaciones donde gente ha caído en pozos y ha terminado muerta, no ha podido salir, nadie los ha rescatado. Pero la idea de Rubén, ¿cuál es? Dice, para volverlo a su padre. Así que la idea de Rubén era, no lo matéis, tiradlo al pozo, pero en el corazón de Rubén la idea era devolverlo a Jacob. Así que lo primero que pienso yo es que la mente de Rubén era, dejadlo en el pozo, vámonos, pero luego Rubén volver, sacarlo del pozo y devolvérselo a su padre. No lo dice el texto, pero si Rubén hubiese pensado en dejarlo en el pozo, difícilmente se le iba a poder devolver a su padre. Así que en la mente de Rubén estaba buscando una manera de que su hermano no muriese. Y dice así, y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo.
y el pozo estaba vacío y no había agua en él. Así que lo tiraron al pozo, a un pozo que estaba vacío, a un pozo que estaba sin agua, pero ¿qué hicieron primero? Le quitaron la túnica. Y como hemos visto en los dos últimos mensajes, José, de una manera creo que más clara y contundente de cualquier otro personaje de Génesis, nos va a hacer pensar en Jesús. Cuando tramaron contra él, ¿de qué despojaron a José? De su túnica. ¿Y eso en qué nos hace pensar en Jesús? En Mateo 27, versículo 27 y 28 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la corte romana y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata. Hubo un momento cuando empezaban los juicios de Jesús antes de su crucifixión en que lo desnudan. Sí, le ponen un manto escarlata, pero de burla. Mira qué interesante. José tenía una túnica como muestra de amor del Padre, pero a Jesús le vistieron con una túnica como muestra de burla y rechazo de los hombres. Pero antes de ponerle esa túnica para burlarse, antes de ponerle esa túnica para mostrar el aborrecimiento que tenían hacia él, primero le quitaron su ropa. ¿Y qué hicieron con las ropas de Jesús? ¿Qué hicieron con las vestiduras de Jesús? En Mateo 27, versículos 35 y 36 dice: y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes y sentados, le custodiaban allí. Mira qué interesante. Los hermanos de José, fruto del odio, fruto del plan que habían tramado, retiran de José su túnica y la toman ellos. Los hombres que arrestaron a Jesús, los hombres que odiaban a Jesús, los hombres que aborrecían a Jesús, le quitaron sus ropas y se las repartieron entre ellos. La historia de José no podemos limitarnos a decir que nos hace pensar en Jesús porque fue traicionado por los hermanos, así como Jesús fue traicionado por los hombres. Cada detalle nos hace pensar en la crucifixión. Cada detalle nos hace pensar en la obra redentora de Cristo. Y te digo más, hermano, no hay nada más asombroso, más hermoso que mirar la Biblia y encontrar a Jesús. Y yo te animo a hacer eso cuando leas la Biblia. Hay dos maneras de leer la Biblia: la manera de la gente que no es cristiana y la manera cristiana. Por ejemplo, hay personas que leen el Antiguo Testamento como un judío. Ya, pero el Antiguo Testamento es un libro que también creen los judíos. Creen en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, Deuteronomio, creen en los profetas, sí, pero no creen en Jesús. Ellos no buscan a Jesús ahí. Ellos no ven que eso se cumple en Cristo. Ellos lo ven como algo que para ellos es luz. Pero nosotros leemos el Antiguo Testamento sabiendo que es sombra. Nosotros no podemos leer el Antiguo Testamento como judíos. Leemos el Antiguo Testamento como cristianos. Porque si lo leemos como judíos, tenemos que volver a edificarnos un templo. Y tenemos que volver a los sacrificios. Y tenemos que volver a las tradiciones, a los rituales de purificación, a los sumos sacerdotes, a los levitas. Tenemos que volver a todo eso, pero no, lo leemos como cristianos, sabiendo que todo era sombra de lo que había de venir. Y cuando Jesús, después de resucitar, está en el camino de Maús con unos discípulos, ¿qué dice que les enseñaba? Lo que la ley, los salmos y los profetas decían de él. Así que, amado hermano, cuando vayas a leer la Biblia, recuerda, eres cristiano y debes leer la Biblia como un cristiano. Un judío lee la historia de José y simplemente lee la historia de José. Un cristiano lee la historia de José y lee la historia de Jesús en José. Cuando nosotros vemos a Sansón, vemos también a Jesús. Vemos a un juez levantado por Dios, pero imperfecto, pecador. Pero nosotros tenemos a Cristo, el juez perfecto, que derrotó a sus enemigos. Sansón con su muerte mató y derrotó a los enemigos del pueblo de Dios. Jesús con su muerte derrotó a nuestros enemigos, derrotó la muerte, derrotó el pecado. Un judío ve a Josué y ve a un conquistador. Nosotros vemos a Josué conquistando una tierra, pero nos hace pensar en Jesús, conquistando nuestra eternidad y nuestra vida eterna.
Nosotros vemos a Moisés, ellos ven a un libertador que los sacó de Egipto. Y nosotros vemos a un Jesús mayor que Moisés, que nos libertó de la esclavitud al pecado y de las tinieblas. Nosotros debemos leer la Biblia como cristianos. Cada hombre, cada situación que leemos, tenemos que buscar en cada libro de la Escritura dónde está Jesús. Y está, hermano, está presente, como lo está claramente en la vida de José. Así que ya han metido a José en el pozo. Rubén los ha convencido para que no lo maten, para no derramar su sangre. ¿Y qué han hecho? Le han quitado su túnica. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? José va a ser vendido como esclavo a Egipto. Génesis 37, lean conmigo los versículos 25 al 28, donde dice así: entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Aunque te parezca extraño, ¿sabes por qué sé que estaban llenos de odio hacia José? Porque si tú eres capaz de comer, habiendo lanzado a tu hermano a un pozo, eso tiene que haber mucho odio en el corazón. Cuando nosotros estamos extremadamente tristes o extremadamente preocupados, muchas veces se nos cierra el estómago, perdemos ánimo por comer. Cuando fallece un ser querido, cuando pasa una desgracia, cuando algo triste pasa en la iglesia, se te cierra el estómago. Estos hombres estaban sentados, comiendo tranquilamente con un hermano que habían lanzado a un pozo y que probablemente estarían escuchando ¿qué? Gritos de socorro. Estarían escuchando a su hermano pedir auxilio. Estarían escuchando a su hermano clamar por misericordia. Estarían escuchando a su hermano incluso pidiéndole a ellos mismos que se lo piensen mejor. Y ellos se sientan a comer la mar de tranquilos. ¿Sabes? El aborrecimiento te llega a volver tan insensible que eres capaz de estar al lado del sufrimiento de alguien y no padecer nada. Hermano, aunque sea el más vil pecador, si no sientes algo en tu corazón al ver el sufrimiento humano, hay un problema en tu corazón. El mundo nos está haciendo insensibles. Yo siempre lo digo. Hemos llegado a un momento en que nos gustan, algunos dicen gustarles las películas de terror. Yo recuerdo cuando era adolescente, iba a ver películas que hoy no vería nunca. Vi una película que se llamaba Hostel, me acuerdo en aquel entonces. Se trataba de tomar personas de la calle. Millonarios pagaban para que los llevaran a una nave industrial y se deleitaban en torturarlos. Y eran hechos reales. Y yo luego me paro a pensar y digo, ¿y quién se deleita en una película que durante 1 hora y media o 2 horas se trata de ver gente torturada, gemir, llorar, sufrir, aunque sea solo una película? El otro día incluso vi una publicación que un psicólogo decía, de esto no se habla, pero la gente que disfruta con películas de crimen y horror debería preguntarse si todo está bien dentro de ellos. Porque aunque sea ficción, lo que tú estás viendo es gente sufrir, agonizar. Pero ¿sabes qué? El mundo nos ha hecho insensibles, porque cuando somos pequeños no lo miramos de la misma manera. Nos da miedo, no queremos ver esas escenas. Pero el mundo nos vuelve insensibles a la maldad. ¿Sabían ustedes que en el colegio, qué es el bullying en las escuelas? Niños con un teléfono mientras a otro niño le pegan, le tiran del pelo, le insultan, le hacen cosas horribles. Mira, y son niños, tienen 12 años, 11 años. Y ya su corazón se está volviendo insensible a lo malo. Cuando eres capaz de estar comiendo como los hermanos de José, mientras alguien ha sido lanzado a un pozo y está quizá clamando por socorro, tu corazón tiene un serio problema. Y un corazón que aborrece al prójimo tiene que preguntarse si ha nacido de nuevo. Porque donde está Cristo, dudo que el aborrecimiento sea lo que reina en un corazón. Ahora, dice, entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, de bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra.
y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. Es curioso que 20 piezas de plata era lo que se pagaba también en el tiempo más adelante por un esclavo o por alguien que estaba al servicio y era un familiar y era un hermano para liberarlo. Habían vendido a José por 20 piezas de plata y lo habían vendido a unos ismaelitas. Y ahí aparecen dos palabras, aparecen ismaelitas y aparecen madianitas. Y eso es interesante. ¿Y quién es esa gente? ¿De dónde han salido? ¿A quién realmente le están vendiendo José? O sea, esa gente va para Egipto, esa gente tiene relación con Egipto, esa gente vive por Egipto, esa gente reside por Egipto. Son ismaelitas y son madianitas. ¿Será que son familiares de ellos de alguna manera? ¿Será que tienen algún lazo de sangre? ¿Será que tienen algún tipo de vínculo familiar y sanguíneo? Mira Génesis 16:15 lo que dice. Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham. Y Abraham le puso el nombre de Ismael, al hijo que Agar le había dado. ¿Cómo se llamaba esa gente? Ismaelitas. ¿De dónde vienen? Del hijo de la esclava, del hijo de Abraham, del hijo de la esclava. ¿Recuerdan? Ahora volvemos a Génesis, la historia que se divide, Isaac e Ismael, la división que hay. Pero también aparecen los madianitas. Ismael era el hijo que Abraham tuvo con la esclava, con Agar. Pero mira que dice Génesis 25, versículo 1 y 2. Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Cetura. Y ella le dio a luz a Sinram, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súa. Entre esos hijos vemos uno que se llama Madián. Y también vemos que aparecen ahí los madianitas. Así que tenemos por un lado los hijos de Jacob. Jacob, ¿quién era su padre? ¿Quién era el padre de Jacob? Isaac. ¿Quién era el padre de Isaac? Abraham. ¿A quién le está vendiendo? José, a descendientes de Abraham. Todo queda en familia. Todo queda en familia, pero una familia que se rompió en esa división que hubo entre Ismael e Isaac. Y eso nos recuerda a algo. ¿Son descendientes de Abraham los ismaelitas? Sí. ¿Son descendientes de Abraham los madianitas? Sí. ¿Era hijo de Abraham Madián? Sí. ¿Era hijo de Abraham Ismael? Sí. Pero ¿por qué nosotros solo estamos siguiendo el transcurso de la historia de Isaac y de Jacob y de ese linaje? Porque los ojos de la Escritura no quiere que pensemos en los hijos físicos de Abraham. ¿Quién es la verdadera descendencia de Abraham? Según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Mira lo primero que dice, no son todos hijos por ser descendientes de Abraham. A pesar de que son descendientes físicos de Abraham, no son contados como linaje de Abraham, no son contados como hijos directos de Abraham. En una ocasión Jesús está hablando con unos escribas y fariseos y los escribas y fariseos le dicen a Jesús, nosotros tenemos a Abraham por padre. Ellos pensaban que por simplemente ser del país que eran y del linaje que eran, ya eran descendientes de Abraham. Pero ¿qué les dice Jesús? Si Abraham fuese vuestro padre, las obras que yo hago las creeríais, me creeríais a mí. Pero ¿qué les dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así que Jesús le está diciendo a gente que vive en Jerusalén, le está diciendo a judíos que no son descendientes de Abraham, que son de Satanás. Porque mira que sigue diciendo Pablo, esto es, no son los que son de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y Gálatas afirma
todo aquel que es de la fe es descendiente de Abraham. Porque también dice Pablo, Dios no dijo descendencias, Dios dijo descendencia en singular, y esa descendencia es Cristo. Nosotros estamos viendo que los hermanos de José lo venden a ismaelitas y madianitas que descienden de Abraham, pero no son considerados pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura nos lleva a ver que el pueblo de Dios es según la promesa. Y Pablo, en esa revelación progresiva de la palabra, nos enseña que eso tiene que ver con la fe, con la gracia y primeramente con Cristo. Así que los hermanos venden a José como un esclavo y lo venden por 20 piezas de plata. Y de la misma manera, nuestro Señor Jesús fue vendido por unas monedas de plata. En Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16 dice, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Amados hermanos, los hermanos de José entregaron a José a unos mercaderes de esclavos por 20 monedas de plata y Judas entregó a los enemigos de nuestro Señor, al Señor Jesucristo, por 30 monedas de plata. La diferencia es que José no sabía lo que tramaban sus hermanos y Jesús siempre supo lo que tramaba Judas. La diferencia es que José fue una víctima, pero Jesús se entregó. Jesús nunca huyó de la traición. Jesús nunca escapó. José no tenía poder para escapar. Jesús sí, y no lo hizo. Porque todo eso estaba profetizado. Incluso las 30 monedas de plata estaban profetizadas y se tenían que cumplir. Pero ahora también hay algo interesante. Los hermanos vendieron a José como un esclavo. Y de alguna manera, amados hermanos, eso también nos hace pensar en Jesús. Porque según el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, el versículo 7 y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos amados, nuestro Señor Jesucristo también vino a ser esclavo. Nuestro Señor Jesucristo también se hizo siervo. Pero la diferencia entre José y Jesús es que José no decidió ser esclavo, José no decidió ser siervo, José fue traicionado y vendido, y a diferencia de José, nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, para honrar y obedecer la voluntad del Padre, voluntariamente se despoja a sí mismo y no se despoja de la túnica de colores, se despoja de la gloria que tenía con el Padre, y se hace siervo. El Dios Todopoderoso, el Santísimo Dios, el Hijo de Dios, voluntariamente, por amor a tu alma y por amor a mi alma, se hace siervo. Deja su trono, deja su gloria, desciende a vivir entre pecadores. Forma de siervo es lo que toma, se encarna, se humaniza, toma nuestra condición. Vive entre pecadores, es traicionado, ve la corrupción a su alrededor. Piensan en el santo Dios que está en su trono, todo luz, todo gloria, todo majestad. Ahora el Hijo de Dios habitando alrededor de él, prostitutas, borrachos, pecado, mentirosos, lascivos, inmorales. ¿Y qué hace él? Ama, predica, enseña, lava los pies de sus discípulos, aguanta la falta de fe de algunos, les tiene paciencia a los suyos. Acepta la negación de Pedro, acepta la traición de Judas, acepta la incredulidad de Tomás. Se hace siervo por amor. José fue siervo por obligación. Y dudo que muchos de nosotros nos hagamos siervos por amor como Jesús, pero ese es el ejemplo que tenemos. Porque Jesús lo dijo. Si alguno quiere ser grande,
en el reino de los cielos sea el siervo de todos. Lo que los hombres evitan, que es servir, es lo que Jesús nos manda. Servir cansa. Servir es agotador. Y servir es un trabajo mal remunerado. Porque sirves a gente que es ingrata. Sirves a gente que mañana te da la espalda. Sirves a gente que hoy le sirves y mañana te cambia por otra persona. Sirves a gente que te traiciona. Sirves a gente que no te sirve a ti. Sirves a gente que no te hará ningún bien. Eso es servir. Que nadie te engañe diciendo tú tienes que darte y se darán a ti. No, no, servir no es eso. Servir es darse por los que no se darán. Servir es amar al que no te amará. Servir es cuidar al que no te cuidará. Servir es darte por quien nunca te lo agradecerá. Y el día de mañana como si no hubieras existido. Y si solo sirves por la remuneración, no has entendido a Cristo. Servimos por Él, no por ellos. Servimos porque de Dios viene la recompensa. Servimos porque de ellos quizá no recibimos nada de los que servimos, pero estaremos ante Él y ¿sabes qué dirá? Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuál es tu motivación para servir? José no estaba motivado para servir. José fue vendido como siervo, pero Jesús fue motivado por amor. Y si tu servicio no está motivado por el amor, no lo hagas. Porque quien sirve y no es por amor, mañana reclama. Quien sirve y no es por amor, mañana se queja. Quien sirve y no es por amor, mañana murmura. Lo que vayas a hacer, si no es por amor y de corazón, no lo hagas. Te vas a quedar hoy a la limpieza. No te quejes si otros no se quedan. Si vas a quejarte, no lo hagas. Si lo haces, hazlo por amor. Vas a evangelismo y a veces dices, no viene nadie, siempre vamos los mismos. No vayas. Si es para eso, no vayas. Si vas, ves por amor. Todo lo que hagas que no tenga una queja detrás. No lo hagas para que otros lo hagan también. No lo hagas porque como yo estoy cumpliendo los deberes y las obligaciones, los demás tienen que hacerlo. No, hazlo por Jesús. Él cumplió. Entonces hazlo por Él. Y nunca tendrás nada que reclamar. Es más, tu servicio siempre se quedará corto al lado del servicio de Jesús. Si sirves mirando a los hombres, te llenarás de quejas. Si sirves mirando a Jesús, te llenarás de voluntad de seguir sirviendo. Todo depende a quién miras cuando sirves. Sirves a los hombres, pero es como cuando la Biblia nos dice que trabajemos en nuestros trabajos, no como para nuestros jefes, sino como para el Señor. Él tomó forma de siervo. Él se hizo hombre. Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero esto es lo interesante. José estaba ahí. ¿Sabes qué podía hacer José? Nada. Si sus hermanos lo querían matar, acaba muerto. Si sus hermanos lo quieren degollar, lo degollan. Si sus hermanos le quieren quitar la vida, se la quitan. Esa es la diferencia también entre José y Jesús. José dependía de la decisión de sus hermanos, pero Jesús no dependía de la decisión, sino del Padre. Y él mismo decidió entregar su vida. En Juan 10:18, mira lo que dice. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué convicción tenía el Señor Jesús? A mí nadie me quita la vida. Yo la entrego. A mí no me quita la vida Pilato. A mí no me quita la vida Herodes, a mí no me quita la vida los fariseos, a mí no me quita la vida los romanos. Yo la entrego por amor a mi Padre y por amor a la iglesia. Pero cuando José es vendido, seguimos con nuestra historia. Aquel que no quería que lo mataran, aquel que tenía en mente volverlo a su padre, se llena de tristeza. Recuerden que Rubén había dicho que no lo matemos. Vamos a dejarlo en el pozo, porque la idea de Rubén era devolvérselo a Jacob. ¿Y qué hace ahora Rubén? Génesis 37 y el versículo 29. Cuando Rubén volvió al pozo, he aquí José ya no estaba en el pozo. ¿Por qué creen que Rubén había vuelto? Es lo que habíamos dicho, ¿no? Rubén había tenido una idea: no matéis a José,
No vamos a mancharnos las manos de sangre, vamos a tirarlo al pozo y vámonos. Entonces Rubén vuelve y ya no se encuentra Rubén, ya no se encuentra José, los hermanos lo habían vendido. Pero la tristeza está ahí, ¿por qué? Porque la idea de Rubén era sacarlo del pozo y devolvérselo a su padre. ¿Y qué hace Rubén ahora? Dice, entonces rasgó sus vestidos. Esa misma actitud de Rubén la hace Jacob. En el versículo 34 del mismo capítulo, cuando Jacob se entera, cuando a Jacob le dicen que José ha muerto y le mienten, Jacob también hace esto. En el versículo 34 dice, y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. ¿Qué representaba rasgar los vestidos? ¿Alguien lo sabe? Era dolor profundo. Era cuando había una tristeza inmensa en el corazón, cuando había un quebranto grande en el corazón. Era como expresar que se nos había partido el alma. Era como expresar que es como si nuestro corazón se hubiera roto por la mitad, y lo expresaban rasgando sus vestidos. Job hace eso también. En el libro de Job lo vemos en el capítulo 1 y el versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Cuando las desgracias empiezan a llegar a la vida de Job, cuando toda la situación esa caótica y triste empieza a llegar a la vida de Job y empieza a recibir noticias, ¿cómo reacciona? Rasga su manto. Pero amados hermanos, ¿saben qué pasa? El Señor ve mucho y ve más allá del manto. Y el pueblo de Dios había tomado una triste costumbre. Cuando Dios llamaba al pueblo al arrepentimiento, hacían una cosa muy rápida. Se rasgaban la ropa y era como, mira, estamos arrepentidos. En la mente de ese pueblo, en la mente de ellos, pues ya está. Lo que Dios quiere es que rasguemos el manto. Toma, rasgo las vestiduras. El problema que Dios sabía que muchas veces rasgaban sus vestiduras, pero no había arrepentimiento. Por eso me encanta lo que expresa Joel, capítulo 2 y el versículo 13. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infringir el mal. Pero mira que dice, rasgad vuestro. Porque había mucha gente que rasgaba el vestido, que rasgaba las ropas, pero no había rasgado su corazón, es decir, no se había arrepentido de verdad. Hermanos amados, quiero decirte una cosa. Sentir dolor un momento por alguna cosa no significa señal de arrepentimiento. Llorar no significa siempre señal de arrepentimiento. Y muchas veces nosotros vemos 4 lágrimas y alguien cabizbajo ya está arrepentido. No siempre es así. Lo que ellos usaban, que era rasgar las vestiduras en un momento de, ay, sí está mal, qué pena, muchas veces no alcanzaba el corazón. Y eso pasa aquí también entre nosotros. A veces lloramos porque hemos pecado y se ha descubierto y estamos pagando las consecuencias, que a veces siento yo que lloramos más por las consecuencias que por el pecado. Y no es arrepentimiento cuando lo que me produce dolor son las consecuencias y no el pecado. Si lo que te produce dolor son las consecuencias, es egoísmo. Porque no lloras por tu pecado, lloras por lo que tu pecado te provoca a ti. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es una obra que únicamente Dios puede hacer en el corazón de los hombres. La hace por medio del Espíritu Santo que convence al pecador de su pecado. Y sí provoca dolor. Un dolor genuino en el corazón, un sentimiento de haber ofendido a Dios. Y eso nos trae un quebranto real. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no pide, no hace falta tanta lágrima y tanto show. Yo lo que quiero es que en tu corazón se rompa de arrepentimiento. Ellos rompieron sus vestiduras en señal de duelo y de quebranto. Hermano, Dios no quiere que tú rompas tus vestiduras. Dios quiere que rompamos nuestro corazón cada vez que pecamos contra Él. Pero recuerda que si rompes tu corazón delante de Él hay una promesa. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia.
Dios no lo desprecia. Así que ahora toman otra decisión. Tienen que seguir avanzando con su pecado. Y en Génesis 37, versículo 30 y 31 dice así: y volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está allí, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. ¿Con qué empaparon la túnica de José? Con la sangre de un macho cabrío. ¿Con qué empaparon el madero? ¿Con qué fue saldada nuestra deuda? ¿Con qué fue pagado el precio de nuestra maldad y de nuestras iniquidades? Ellos cubrieron la túnica de José de sangre y la túnica de nuestra vida eterna, la túnica que está sobre nosotros, que es la túnica de la justicia de Cristo. Es una túnica cubierta de sangre, amados hermanos. Sobre nosotros hay una túnica mejor que la de José. Una túnica que se llama justicia. ¿Por qué Dios no te fulmina? ¿Por qué Dios te bendice? ¿Por qué Dios te provee? ¿Por qué Dios te cuida? ¿Por qué Dios te ama? Porque cuando te mira, no mira tu túnica de pecado. No mira tu túnica de iniquidad. Porque por medio de la fe, la túnica de la justicia de Cristo ahora está sobre ti. El mismo Dios que Adán y Eva los cubrió con pieles de animales, a ti te ha cubierto con una túnica preciosa, la túnica de la justicia de Jesús. Pero esa túnica no fue gratuita para él. Esa túnica fue bañada con la sangre preciosa de Cristo. Isaías 53, versículo 10 al 12 nos hace recordarlo. Pero quiso el Señor quebrantarle. Qué palabras, de verdad. Quiso el Señor quebrantarle. Es inevitable pensar en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndolo a padecimiento. ¿Quién quiso eso? El Padre. El Padre quiso quebrantarle. El Padre lo hizo someter a padecimiento. ¿Entiendes el alto precio que se pagó para tu salvación? El justo y santo, perfecto Hijo de Dios fue quebrantado y sujeto a padecimiento para que tú vivas eternamente en gloria. Hermano amado, mira la cruz y ama más a Jesús. Ver su sangre hoy derramada porque el Padre quiso. Porque el Padre quiso, por amor a ti, porque eternamente te amó en Él, desde antes de la fundación del mundo. Pero Él es santo y no podía dejar pasar el pecado. Él tuvo que quebrantar a Jesús y derramar su sangre para que hoy su sangre te cubra y sea lavado tu pecado de toda tu maldad. Todas tus iniquidades sean borradas por la preciosa sangre. Así lo dice la Escritura: no fuiste redimido de tu vana manera de vivir, ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús, sangre como de un cordero sin tacha y sin mancha. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, nosotros. Cuando Él se entregue como ofrenda de expiación, verá su descendencia, nosotros. Somos la descendencia de esa ofrenda. Prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Mira lo que te digo, antes te he dicho esto: no leas la Biblia como un judío. Los judíos ven Isaías 53 y ¿sabes en quién piensan? Piensan en Israel. Piensan que el siervo sufriente es Israel. Y nosotros sabemos quién es.
Nosotros sabemos a quién el Padre quiso quebrantar. Nosotros sabemos quién fue sometido a padecimiento. Nosotros sabemos quién fue la ofrenda por expiación de pecados. Nosotros sabemos quién justificó a muchos. Nosotros sabemos quién cargó con las iniquidades. Nosotros sabemos quién derramó su alma hasta la muerte. Pero también fue el día de mañana contado entre los grandes. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con la escena de los hermanos y ahora otra cosa más. Ahora sigue mostrándose el desprecio de los hermanos hacia José y lo vas a ver de una manera curiosa, no sé si te vas a dar cuenta. Génesis 37, versículo 32 dice: y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Todo parece normal. Pero cuando tú entiendes la expresión dicha, ellos no llegan llorando diciendo: examina a ver si es la túnica de nuestro hermano. Dice: examina si es la túnica de tu hijo. Yo siempre hago esta broma a veces hablando con algunos padres. Cuando vuestro hijo aprueba el curso, decís: nuestro hijo aprobó el curso. Cuando un hijo hace una trastada, algunos dicen: tu hijo ha hecho esto. Ve a ver lo que está haciendo tu hijo. Parece que se desmarcan. Cuando se trata de algo vergonzoso, eso es algo del corazón. Es como: yo no acepto esto. Claro que no dices: no es mi hijo, pero eso es una manera de hablar. Es una manera de hablar. Ellos no dijeron nuestro hermano. Ellos dijeron: mira a ver si esto es de tu hijo. La forma de hablar denotaba desprecio hacia José. ¿Quieres verlo en otras formas? Mira, Génesis capítulo 3, versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No es mi mujer, ya no es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Ya no es mi amada y mi bella Eva, ahora es la que tú me diste. ¿Ves? Solo una expresión está denotando que un rechazo hacia Eva. Mira esta, Lucas capítulo 15, versículo 29 y 30. Pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos, pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. ¿Te has dado cuenta? Este hijo tuyo, ¿ya no es su hermano o qué? Sí es su hermano, pero en su corazón hay un rechazo. Este hijo tuyo. ¿Has visto todas las expresiones? El hermano mayor y orgulloso, diciendo del hijo pródigo: este hijo tuyo, no es su hermano ya. Adán pasa de carne de mi carne, hueso de mis huesos, a decir: la que tú me diste. Vemos también a los hermanos decir: es la túnica, ves a ver si es la túnica de tu hijo. Eso muestra el desprecio que sentían hacia él. Pero lo peor de todo es que estaban haciendo ¿qué con su padre con esta historia? ¿Qué le estaban haciendo a su padre? Le estaban mintiendo. Estaban mintiendo a un padre. ¿Hay cuántos pecados vemos en esta escena? 1, aborrecimiento. Yo voy a dar la lista y si se te ocurre más me ayudas. 1, aborrecimiento. 2, envidia. Celos. 3, un crimen, vender a un hermano, no lo han llegado a matar. 4, deshonrar a un padre. 5, mentir, porque mentir a un padre conlleva deshonrarlo. Yo veo 5 por lo menos. 5 por lo menos. Y todo empezó con 1. Todo empezó con los celos hacia él por ver que Jacob lo amaba más. Pero esos celos que llevaron a la envidia, que llevaron al odio, que llevaron a tramar la muerte, que llevaron a mentir a un padre, que llevaron a deshonrar a un padre, ¿sabes qué nos enseña? Que el mayor engaño es pensar que un pecado y ya. Un pecado y ya. ¿Conoces la historia del amante? De ese hombre que se fue con un amante y la amante cuando le dijo: lo siento, me equivoqué, no tenía que haber ido contigo.
Ahora llega a casa y la mujer le dice, ¿dónde estabas? No, estaba en el trabajo, ya va otro pecado ahí, mentira. Y luego le llama al amante y le dice, a partir de ahora mañana vas a venir todos los miércoles a casa. No, no voy a ir, pues se lo cuento a tu mujer. Y ahora te ves ahí con la amante, con miedo a tu mujer que no se entere. Y entonces cedes al chantaje del amante para que tu mujer no se entere y sigues traicionando a tu mujer. Y te has vuelto un esclavo de un pecado que te ha llevado a muchos pecados más. ¿Cuántas veces pasa eso con la mentira, con el odio? Ah, no, yo tengo rabia del hermano, pero nada más. Rabia, pensamientos, palabras, chisme, comentarios. Uno suele conducir a varios más. Juan capítulo 8, versículo 34 nos enseña esto. Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. No hay nada más grave en tu vida que pensar que si pecas hoy no pasa nada, que es solo un pecado más. Hermano, el pecado tiene graves consecuencias y usualmente un pecado lleva a otro más. Un pecado lleva a otro más. Cuando hablo con jóvenes de una manera más cercana de la inmoralidad, se lo digo. Cuando un joven me dice, pastor, he caído en la pornografía, yo automáticamente le hago una pregunta, ¿solo en eso? Porque usualmente un pecado lleva a otro más. Si has caído en ese, el 99% de posibilidades es que hayas caído también en la masturbación. Y me acaban convenciendo, sí, es verdad. Y ese no es el único. ¿Cómo que no? Porque cuando abres esa brecha, usualmente tu mente vuelve a empezar a fantasear. Y aunque no veas nada en la tele y no hagas nada con tu cuerpo, tu cabeza ya empieza a dar vueltas, a imaginar lo que no debe, a pensar lo que no debe, y te acaba haciendo ¿qué? Un esclavo de todo, que empezó con un vídeo de 5 minutos. 5 minutos de placer que han arruinado días y días de tu vida. ¿Valió la pena? No es solo un pecado, me arrepiento y ya, no va así la cosa. A.W. Pink dice, un pecado lleva a otro. Fallar en nuestro amor a Dios siempre resulta en fallar en nuestro amor al prójimo. ¿Sabes por qué los hermanos hicieron eso a José? ¿Sabes por qué los hermanos no amaron a José? Porque no amaban a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú le hagas algo a un hermano tuyo, piensa que lo que ha fallado primero es tu relación con Dios. Si tu relación con Dios está bien, tu relación con los hermanos estará bien. Si tu relación con los hermanos está mal, tengo que reconciliarme con los hermanos, pero examina primero tu relación con Dios. Un corazón que ora, que está en la presencia de Dios, que obedece a Dios, que ama a Dios, no hace nada malo a sus hermanos. A veces pensamos que el problema es con los hermanos, pero cuando vas a la raíz, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque dudo que estés en oración, en ayuno, en la palabra y haciendo esas cosas. Y normalmente cuando reparas tu relación con Dios, repararás tu manera de estar con los hermanos. La relación más importante es la vertical, no la horizontal. La relación horizontal es el resultado de la relación vertical. Si yo estoy bien con Dios, estaré en paz con vosotros. Estaré en paz con vosotros. Hermano, guárdate del pecado. No seas como los hermanos de José, que dieron lugar a uno y ahora se han visto envueltos en una gran mentira que les va a acompañar años. ¿Sabes por qué? Porque verás en un futuro, cuando vayan a buscar comida a Egipto, todavía estará todo enredado, saldrá la verdad a la luz. Pero la noticia llegó a Jacob, le habían dicho que su hijo había muerto. Era mentira, pero era la noticia que llegó a él y eso dejó a Jacob triste. Génesis capítulo 37, versículos 33 al 35 dice, él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Ahí ves la diferencia de un corazón que ama a un corazón que odia. Sus hermanos lo tiran a un pozo y se van a comer tranquilos. Su padre recibe la noticia y llora y se pone de duelo por varios días.
¿Sabes qué me enseña también esta parte? Y te lo digo con mucho cariño. Fueron a consolar a Jacob, pero ¿qué hizo Jacob? ¿Qué dice el texto que hizo Jacob? Rechazó ser consolado. ¿Sabes qué he aprendido? Que las personas enfrentamos las situaciones de manera diferente. El pastorear varios años me ha permitido entender que las situaciones tristes de la vida, no todo el mundo quiere la misma cosa. A veces a ti te puede gustar que en los peores momentos te rodeen y te abracen y estén encima tuyo para calmar tu corazón. Y a lo mejor hay alguien que lo ves aislado y quieres ir encima de él porque tú no entiendes que quiera estar solo. Pero a lo mejor esa persona lleva mejor el duelo solo y prefiere pasarlo de esa manera porque es su manera de pasar por el luto, es su manera de pasar por el duelo. Y no hay una manera correcta y una incorrecta. El duelo es difícil para todos. Y lo único que sabemos es que al final del duelo nos espera el gozo y la paz del Señor. Pero el camino hacia allí lo podemos llevar de manera diferente. Hay gente que le gusta estar pensando en otras cosas y la gente va encima. No, pero habla del tema, te tienes que desahogar. No quiero. A lo mejor tú eres al revés. A ti te gusta hablar, llorar y olvidar. Pero debemos entender que cada persona era diferente. Ellos fueron a consolar a Jacob porque entendieron que era lo normal, pero Jacob no quiso consuelo. No le apetecía. Hermano, te doy un consejo. Respeta la manera en que la gente quiere sufrir, a no ser que sea peligroso para su vida. Si ves que la manera como está sufriendo lo va a llevar a pecar o lo va a llevar a algo grave, ahí sí, por amor a su alma entra. Pero si simplemente quiere tomarse unos días aislado, déjalo. Déjalo. Recientemente hemos vivido, por ejemplo, unos papás que perdieron a un bebé de muy temprana edad. Y no vamos a exigirles que estén mañana con nosotros. Cada uno pasa el duelo a su manera. ¿Cuál es nuestro trabajo? Decirles que estamos aquí. ¿Qué prefieres? ¿Que te dejemos espacio? Estamos aquí. ¿Qué prefieres? ¿Que vayamos? Iremos. Pero ¿cómo lo quieres llevar tú? Nuestro trabajo es orar por su corazón, disponernos a ayudar, entender que cada quien va a recibir la ayuda de una manera u otra. Algunos te dirán, mira, ora por mí ya. Y lo único que debemos estar es velando por su bienestar, rogando por su bienestar. Y en el tiempo señalado ya estarán aquí. Hay gente que vuelve rápido, hay gente que tarda más. No hay mejores ni peores. El sufrimiento lo llevamos de maneras diferentes. Lo que sí sé es que yo debo llorar con ellos y nada más. No decirles cuál es la mejor manera de llevar el sufrimiento. Simplemente intentar aliviárselo de la manera que ellos consideren mejor. Hermano, conoce a las personas y pregunta muchas veces qué quieren, qué necesitan. Que a veces das por hecho que la gente le gusta lo mismo que a ti o necesita lo mismo que tú. Y cada persona es diferente. Terminamos con el último versículo del capítulo 37, el versículo 36. Dice, mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar. ¿Y dónde cae José? Oficial de Faraón, capitán de la guardia. Un hermano odiado que había contado unos sueños que trajeron más odio al corazón de sus hermanos, unos sueños donde él mostraba que un día se postrarían ante él. El odio de sus hermanos lo llevaron a tramar su muerte, acabaron tirándolo a un pozo, acabaron vendiéndolo a los ismaelitas y madianitas, intentando que su hermano acabara como esclavo en Egipto. Pero este versículo final nos recuerda algo. Los hombres pueden tramar lo que quieran, pero Dios al final cumplirá sus propósitos. Los hermanos estaban pensando que iban contra José. Mira qué curioso. Los hermanos odiaron el sueño de José. No querían que se cumpliese y lo vendieron como esclavo. Y ellos no sabían que estaban siendo instrumentos para cumplir el sueño de José. Hasta el odio de las personas puede ser usado por Dios para cumplir su soberana voluntad. No importa lo que el mundo haga, no importa lo que pase con las leyes.
No importa cómo el mundo esté cambiando, Dios sigue en su trono. Tu historia no está al azar como un barco sin timón bajo las olas. Hermano, tu historia no la manejas tú. Tu historia no la maneja la casualidad. Tu historia no la maneja el destino. Tu historia está en las manos del Dios soberano y todopoderoso. Y así como Dios cumplirá su propósito en José, lo cumplirá en nosotros también. No sé cuál es, y no me preguntes lo que Dios tiene para tu vida. Todavía estoy descubriendo lo que tiene para la mía. Pero lo que sé es que lo que Dios tiene para tu vida, lo cumplirá. Porque nada puede impedir que Dios cumpla sus propósitos. Y aunque estas cosas resulten dolorosas, servirán para un bien mayor. Recuerda, y termino con Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Amado hermano, lo que ellos tramaban para mal, solamente cooperaba para bien. Para el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de José, para el cumplimiento de los sueños que Dios le había dado a José y para la mejora y santificación de la vida de José. Todo lo que pasa en nuestra vida, no preguntes a Dios por qué pasa. Pregúntale a Dios para qué pasa. Preguntarle a Dios por qué es cuestionar si hay sentido en lo que está pasando. Preguntarle a Dios para qué es simplemente querer averiguar cuál es el propósito de Dios en esa situación. No cuestionamos lo que pasa, simplemente pedimos a Dios que nos enseñe para qué quiere usarlo. Señor, es para hacerme más humilde, es para llevarme a otro lugar, es para transformar mi vida, es para quebrar mi orgullo. Todo coopera para bien. Hermano amado, guarda tu corazón de pecado, que no te pase como a los hermanos de José, que un pecado te lleve a ser esclavo de otro y de otro y de otro, porque luego la vergüenza y la humillación será más grande. Además de las consecuencias espirituales que tendrá en tu corazón y en tu comunión con Dios. Y también, amado hermano, confía que tu vida está en las manos de Dios, como la vida de José, como la vida de todos los hombres, que Dios tiene un propósito, que lo va a cumplir. Y esto no debe hacerte prepotente, esto no debe hacerte orgulloso. Simplemente quiero que te haga confiante y que cuando la vida parece que se descontrola un poco, recuerdes que Dios tiene sus ojos sobre ti, te cuida y te ama, así como cuidaba y amaba a José. Confía en Dios. Dios guarda tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que no solo nos lleva a mirar desde José a Jesús, sino que además también nos lleva a mirarnos a nosotros mismos, a mirar nuestra vida. Señor, te pedimos que nos guardes de pecados, que no nos esclavice ningún pecado, que no nos lleve a entrar en una rueda pecaminosa. Y también, Señor, ayúdanos a mirar al cielo donde tú estás sentado en tu trono, a reconocer que tú gobiernas todo el mundo y nuestra vida también, y a caminar confiantes sabiendo que nuestra vida está en tus manos y que tú nos amas con amor eterno. Que estas verdades queden grabadas hoy en el corazón de mis hermanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.